la noche del 15 de septiembre de 2022, Hawk entró a su sala de estar y vio el cuerpo de su esposa Sophie tendido en el suelo con sangre brotando de su cuerpo. Se quedó mirando en estado de shock, conteniendo un grito mientras marcaba al 911. Poco sabía que esa llamada cambiaría todo lo que creía saber sobre su esposa. Sophie Thompson nació en 1991 en un pequeño pueblo de Texas. Creció como una estudiante brillante y ambiciosa, siempre esforzándose por sobresalir. Fue una atleta estrella en la escuela secundaria, ganando una beca para la Universidad de Texas en Austin, donde estudió marketing y se graduó con honores en 2013. Después de la universidad, Sophie consiguió un empleo en una prestigiosa firma de marketing en Nueva York, donde rápidamente se destacó como una estrella emergente en la industria. En 2015, la vida de Sophie dio un giro drástico cuando conoció al Capitán Hawk, un oficial de la Marina en servicio activo. Hawk, cuyo verdadero nombre era Ethan Hawkins Williams, siempre había tenido el deseo de servir a su país. Se alistó en el ejército a los 18 años, ansioso por marcar la diferencia. Ascendió rápidamente en las filas, ganando elogios por su valentía y habilidades de liderazgo. Durante su tiempo en el ejército, Hawk sirvió en múltiples zonas de combate, donde perfeccionó sus habilidades como estratega y táctico, recibiendo varios premios, incluyendo la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura. Espera, antes de todo queremos alcanzar los 1000 suscriptores en el canal. Y para celebrarlo, vamos a sortear 4 tarjetas de Netflix entre nuestra comunidad de investigadores. ¿Quieres participar? Es más fácil que resolver un caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta participo. Pero espera, hay algo más que debes saber en un momento de este video. Revelaré una pista especial sobre el sorteo. No te lo puedes perder. Sigamos. Se conocieron en un evento benéfico en Manhattan y Sophie quedó inmediatamente cautivada por el carisma y el sentido del propósito de Hawk. A pesar del peligro e incertidumbre de su trabajo, Sophie sintió una conexión profunda con él y rápidamente se enamoraron. Hawk, siendo desplegado en varios puntos críticos del mundo, contaba con el apoyo constante de Sophie, quien lo visitaba siempre que era posible. Ella estaba orgullosa de su servicio y admiraba su valentía. En 2017, Hawk le propuso matrimonio a Sophie durante una visita sorpresa al rancho de la familia de ella en Texas. Se casaron en una hermosa ceremonia, rodeados de amigos y familiares. Su matrimonio parecía perfecto. Eran la imagen de la felicidad, siempre sonrientes y tomados de la mano en público. Hawk era un esposo devoto, haciendo tiempo para Sophie a pesar de su exigente horario como oficial de la Marina. Sophie, a su vez, era una esposa amorosa y solidaria, siempre ahí para animarlo y consolarlo cuando lo necesitaba. Juntos eran una fuerza positiva en su comunidad. Sophie se involucró activamente, ofreciendo su tiempo como voluntaria en el refugio de animales local, ayudando a cuidar animales callejeros y organizando eventos de recaudación de fondos. También participaba en el trabajo benéfico de Hawk, apoyando organizaciones de veteranos y ayudando a concienciar sobre las familias militares. Las contribuciones de Sophie no pasaron desapercibidas. Sus vecinos y amigos la elogiaban por su amabilidad, generosidad y dedicación. Sophie y Hawk eran la pareja dorada, el modelo de felicidad conyugal que todos admiraban. Sin embargo, detrás de la fachada de su matrimonio perfecto y su vida idílica, Sophie ocultaba un secreto oscuro. A pesar de amar a Hawk, no podía ignorar la sensación de que algo le faltaba. Sentía que estaba viviendo una mentira, atrapada en una vida que no era la suya. Sophie tenía deseos que no se atrevía a expresar. Se sentía atraída por las mujeres. Durante años había reprimido esos sentimientos,
convencida de que eran incorrectos y de que debía conformarse con las normas sociales. Creció en una comunidad conservadora donde las relaciones entre personas del mismo sexo eran mal vistas y había internalizado esas creencias. A medida que envejecía, no podía ignorar su anhelo. Comenzó a actuar según sus deseos en secreto, encontrándose con mujeres y participando en aventuras clandestinas. Siempre era cuidadosa, vigilando que nadie la viera. Usaba seudónimos, perfiles falsos y reuniones discretas para mantener oculta su verdadera identidad. Hawk, ajeno a la doble vida de su esposa, continuaba adorándola plenamente. Las aventuras de Sophie eran siempre discretas, cuidadosamente ocultas de las miradas curiosas. Cubría sus rastros con precisión para asegurarse de que sus secretos permanecieran a salvo, pero el peso de su engaño la aplastaba, amenazando con exponerla en cualquier momento. Sentía que vivía en tiempo prestado, como si fuera solo cuestión de tiempo antes de que sus secretos salieran a la luz. Entonces conoció a Emma, la esposa del pastor Thomas. Emma era hermosa, encantadora y amable, con una sonrisa rápida y una aguda inteligencia. Sophie se sintió inmediatamente atraída por ella, y a medida que pasaban más tiempo juntas, se dio cuenta de que se estaba enamorando profundamente. Pero su amor era prohibido, un secreto que nunca podría ser revelado. Sophie y Emma se conocieron por primera vez en un evento de la iglesia en la primavera de 2021. Con Sophie, asistiendo al servicio con su esposo Hawk, quedó impresionada por la belleza y elegancia de Emma mientras lideraba la oración de la congregación. Emma, la esposa del pastor, irradiaba confianza mientras hablaba sobre la fe y el amor. Sus miradas se cruzaron y Sophie sintió una chispa de atracción que no podía ignorar. Después del servicio intercambiaron saludos, y Sophie se sintió atraída por la calidez y la amabilidad de Emma. Comenzaron a coincidir en eventos de la iglesia, y Sophie encontraba excusas para quedarse cerca de Emma. Su amistad floreció rápidamente, convirtiéndose en algo más. Comenzaron a reunirse para tomar café, luego para almorzar y finalmente para largos paseos por el parque. Sophie estaba fascinada por la inteligencia, la pasión y la compasión de Emma. Emma también sentía una conexión inexplicable. A medida que pasaban más tiempo juntas, su amistad se profundizó y compartieron sus sueños y esperanzas. Robaban miradas durante los servicios de la iglesia, sus corazones latiendo de emoción. Su romance floreció a pesar del peligro y el secretismo. Se enviaban cartas de amor escondidas en libros y robaban momentos juntas, siempre vigilando sus espaldas, conscientes de que su amor era prohibido. Por primera vez en su vida, Sophie sintió que estaba viviendo su verdad. Estaba enamorada de una mujer y ya no podía negarlo. Emma sentía lo mismo, y juntas sabían que enfrentarían cualquier cosa siempre que estuvieran una al lado de la otra. Que el pastor Thomas siempre había confiado implícitamente en su esposa Emma. Sin embargo, en las últimas semanas, había comenzado a notar un cambio en su comportamiento. Emma recibía llamadas misteriosas y solía apartarse para contestarlas en privado. También pasaba más tiempo fuera de casa, diciendo que visitaba amigas o hacía recados. Al principio, el pastor Tomás descartó sus preocupaciones, pensando que Emma simplemente estaba pasando por una fase, pero con el tiempo, su comportamiento secreto lo inquietó. Tomás comenzó a notar que Emma se vestía de manera más provocativa, usando maquillaje y perfume cuando salía. Una noche la siguió, curioso por su destino, y la vio reunirse con una mujer en una cafetería. Se abrazaron, y Emma le entregó un pequeño paquete a la mujer. La mente del pastor
Thomas se llenó de posibilidades, preguntándose si su esposa estaba involucrada en algo ilícito. Conforme pasaban los días, las sospechas del pastor Thomas crecieron. Sentía una mezcla de emociones: ira, dolor y traición. A pesar de sus preocupaciones, Thomas no confrontó a Emma directamente. En su lugar, empezó a distanciarse de ella, volcándose en su trabajo en la iglesia. Pero la tensión entre ambos aumentó y su relación comenzó a desmoronarse. Desconocido para el pastor Thomas, las acciones de Emma no eran lo que parecían. Sí estaba escondiendo un secreto, pero no era lo que él pensaba. Era un secreto que ponía en peligro su vida y la de quienes la rodeaban. Las sospechas del pastor lo llevaron a espiar el teléfono de Emma, buscando evidencia de una aventura. Revisó sus mensajes con el corazón acelerado por la anticipación, y entonces lo encontró. Una conversación con Sophie, una mujer a quien conocía de la iglesia. Sophie era una miembro activa, siempre ofreciendo su tiempo como voluntaria y participando en los eventos de la iglesia. El pastor Thomas la consideraba una amiga y ahora se sentía traicionado. Siguió leyendo los mensajes y sus ojos se abrieron de par en par con asombro. Los mensajes eran explícitos, detallando una relación romántica entre Emma y Sophie. El pastor Thomas no podía creer lo que estaba leyendo. Su esposa, la mujer en la que había confiado y amado, estaba teniendo una aventura con otra mujer. Sentía una mezcla de ira, dolor y confusión. ¿Cómo podía Emma hacerle esto? ¿Cómo podía Sophie, una miembro de su iglesia, traicionarlo de esa manera? La mente del pastor Thomas se llenó de preguntas, pero no podía apartar el sentimiento de traición. Siguió leyendo los mensajes, aprendiendo más sobre la relación. Emma y Sophie llevaban meses viéndose a escondidas para evitar ser descubiertas. Incluso habían hablado de dejar a sus esposos y comenzar una nueva vida juntas. El mundo del pastor Thomas se desmoronaba a su alrededor. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Estaba desgarrado entre su deber como pastor y sus sentimientos personales de traición. Su ira y dolor consumieron, llevándolo a tomar una decisión fatídica: confrontar a Sophie en su casa y terminar con la aventura para proteger su matrimonio. En la tarde del 15 de septiembre, alrededor de la 1 de la tarde, el pastor Thomas llegó a la residencia de los Williams con el corazón acelerado por la anticipación. Tocó el timbre y Sophie abrió la puerta luciendo desprevenida. Incluso le ofreció frutas cortadas con un tenedor en una bandeja para hacerlo sentir cómodo. La conversación comenzó con calma, pero rápidamente se transformó en una acalorada discusión. El pastor Thomas exigió que Sophie dejara en paz a su esposa, acusándola de ser un instrumento del diablo que venía a destruir su iglesia. Pero Sophie se negó, manteniéndose firme. La discusión llegó a un punto crítico y la ira del pastor Thomas se apoderó de él. En un arrebato de furia, agarró el tenedor de la bandeja y la apuñaló en el abdomen. Sophie se desplomó al suelo en estado de shock mientras la sangre fluía lentamente de su cuerpo. Intentó moverse, pero pronto quedó inconsciente. El pastor Thomas, horrorizado al darse cuenta de lo que había hecho, intentó reanimarla, pero era demasiado tarde. Al no sentir signos de vida, asumió que estaba muerta. El pánico lo invadió mientras trataba de procesar lo que había sucedido. Miró alrededor del salón, consciente de que no podría ocultar las evidencias de su crimen. Había cometido un terrible error, uno que lo perseguiría para siempre. Salió apresuradamente de la casa, pero al llegar a la calle, se recompuso para no levantar sospechas. Esa misma noche, Hawk llegó a casa esperando el cálido recibimiento de su esposa.
Al entrar fue recibido por un inquietante silencio. Dejó las llaves en la mesa del vestíbulo y fue hacia la cocina, pensando que quizás estaba ocupada preparando la cena. Pero la cocina estaba vacía. La casa se sentía extrañamente quieta. Hawk recorrió el salón y casi resbaló al pisar un líquido que provenía de detrás del sofá. Al mirar detrás, se quedó paralizado por el horror. Allí estaba Sophie, tendida en el suelo, con una expresión de sorpresa congelada en su rostro. Una mancha de sangre se extendía desde su estómago. El mundo de Hawk se derrumbó en ese instante. Se arrodilló junto al cuerpo de Sophie, buscando un pulso, pero no encontró ninguno. La sacudió suavemente, pero ella no respondió. El salón estaba en desorden, con señales de una lucha. La mente de Hawk luchaba por comprender lo que veía. Actuando por instinto, sacó su teléfono y llamó al 911. Informó del incidente y la operadora le aseguró que la ayuda estaba en camino. Minutos después, escuchó el sonido de las sirenas a lo lejos. Dentro de 20 minutos, el tranquilo vecindario se transformó en una escena de crimen llena de actividad. Vehículos policiales, ambulancias y camionetas forenses llenaron la propiedad. Oficiales uniformados y de civil rodearon el área, aseguraron el perímetro y comenzaron su investigación. El detective Johnson, un experimentado investigador de homicidios, tomó el mando de la escena. Comenzó a inspeccionar el área, tomando nota de cada detalle. El equipo forense inició el procesamiento del lugar, recolectando pruebas y documentando cada aspecto. Expertos en huellas dactilares buscaron pistas mientras especialistas en ADN recogían muestras. Fotógrafos capturaban cada ángulo de la habitación y videógrafos registraban toda la escena. El equipo médico estaba listo para trasladar el cuerpo de Sophie a la morgue para realizar la autopsia. Hawk fue llevado a la sala de estar y se le pidió que esperara mientras los detectives investigaban. Johnson y su equipo comenzaron a recorrer el vecindario, buscando posibles testigos o grabaciones de cámaras de seguridad. Tocaron puertas preguntando a los residentes si habían visto o escuchado algo sospechoso ese día. También solicitaron grabaciones de cámaras de vigilancia de casas y negocios cercanos, con la esperanza de encontrar pistas sobre el culpable. Pasaron horas revisando el metraje, pero no encontraron nada claramente sospechoso. Algunos vecinos se mostraron reacios a cooperar. Algunos afirmaron no haber. Algunos vecinos se mostraron reacios a cooperar. Algunos afirmaron no haber visto ni escuchado nada, mientras que otros simplemente cerraron sus puertas negándose a involucrarse. La señora Patricia, una vecina, miró a los detectives por detrás de sus cortinas, pero rápidamente las cerró. El señor Shaw, un hombre de unos 50 años, fue más receptivo, pero aseguró que no había notado nada inusual, salvo la visita de un hombre y una mujer esa tarde. Este dato se convirtió en una pista importante para el detective Johnson, quien anotó revisitar a algunos vecinos más adelante. Al día siguiente, el detective Johnson y su equipo regresaron a la residencia de los Williams para llevar a cabo una entrevista formal. Hawk, aún aturdido por los eventos, trató de dar un relato detallado de sus movimientos el día del asesinato. Explicó su rutina matutina, su visita al gimnasio y su reunión de almuerzo con un cliente. Los detectives verificaron su coartada, confirmando que estuvo en el gimnasio y el restaurante en los horarios que mencionó. Luego mostraron a Hawk las grabaciones de las cámaras de seguridad del vecindario. En el metraje se veía a dos personas visitando la residencia de los Williams en diferentes momentos durante el día. Hawk reconoció a los visitantes, el pastor Thomas y Emma. Esto llevó a los detectives a citar a Emma para interrogarla, ya que las grabaciones la mostraban llegando a la casa de los Williams el día del asesinato. Emma llegó a la estación de policía nerviosa, jugueteando con sus manos mientras esperaba para ser llamada. Durante el interrogatorio,
los detectives le preguntaron sobre su visita a la casa de los Williams. Emma vaciló al responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Explicó que había ido a ver a Sophie para discutir asuntos personales. Afirmó que había encontrado la puerta abierta y que al entrar y no recibir respuesta, descubrió el cuerpo de Sophie. Admitió que no llamó a la policía porque temía que su reputación en la iglesia se viera afectada si sus miembros supieran que era sospechosa en un caso de asesinato. Los detectives presionaron a Emma para obtener más información, preguntándole sobre su relación con Sophie y si sabía que su esposo había visitado la casa antes que ella. Emma negó saberlo y aseguró que solo era amiga de Sophie. El detective Johnson, sin embargo, sintió que Emma no estaba contando toda la verdad. Decidió investigar más a fondo su coartada y su relación con Sophie. También citaron al pastor Thomas, cuya presencia en la casa de los Williams levantaba sospechas. Cuando llegó a la estación de policía, Thomas se veía nervioso y agitado. A medida que los detectives lo interrogaron, su comportamiento cambió de confiado a temeroso. Empezó a sudar y su voz temblaba. Los detectives, al percibir que escondía algo, lo presionaron para que dijera la verdad. Sorprendentemente, el pastor Thomas se quebró bajo la presión y confesó haber atacado a Sophie. Relató cómo descubrió la relación entre su esposa y Sophie, y cómo en un arrebato de ira, la había atacado con el tenedor que Sophie le ofreció junto con la fruta. Los detectives quedaron atónitos con la confesión inesperada. Thomas proporcionó un relato detallado de los eventos que llevaron al ataque, incluyendo su confrontación con Sophie y los momentos posteriores. El pastor Thomas fue detenido en la estación de policía y su confesión dejó a los detectives con nuevas preguntas. Aunque parecía haber resuelto parte del caso, la situación dio un giro inesperado con la llegada de los resultados de la autopsia el 18 de septiembre. La autopsia reveló que la causa de la muerte de Sophie no fue la herida causada por el tenedor, ya que el arma no era lo suficientemente larga como para infligir un golpe mortal. En cambio, el informe indicó que Sophie murió por estrangulamiento. Pero ese no fue el único detalle impactante. También se encontró una muestra de ADN en el cuello de la víctima. Los detectives quedaron perplejos ante esta nueva información y dirigieron su investigación hacia la búsqueda de quién había infligido las lesiones adicionales y movido el cuerpo. Los resultados del ADN recogido en la escena coincidieron con el de Emma, cuya información genética ya estaba en los archivos debido a un incidente anterior. La revelación sacudió a los detectives. Emma, quien parecía haber estado tan afectada por los eventos, ahora se convertía en la principal sospechosa. Se dieron cuenta de que la confesión del pastor Thomas era solo una parte de la historia y que la implicación de Emma podría ser más significativa de lo que pensaban inicialmente. La policía decidió llamar nuevamente a Emma, pero esta vez adoptaron un enfoque más directo y confrontacional. En lugar de la actitud comprensiva del primer interrogatorio, los detectives se prepararon para presionarla con todas las pruebas recopiladas. Querían exponer las inconsistencias en su relato y obligarla a admitir su participación. Cuando Emma llegó a la estación de policía, fue recibida por la expresión seria del detective Johnson, quien la condujo a la sala de interrogatorios. La atmósfera era tensa y formal. Durante el interrogatorio, los detectives presentaron las pruebas una por una, mostraron las inconsistencias en su coartada y la evidencia de ADN que la vinculaba a la escena del crimen. También le enseñaron los mensajes de texto explícitos entre ella y Sophie, los cuales detallaban su relación. Estos mensajes se encontraron en el teléfono del pastor Thomas, quien los había guardado para confrontar a Sophie. La estrategia de los detectives fue meticulosa, diseñada para hacer que Emma se sintiera acorralada y sin salida. Conforme el interrogatorio avanzaba,
Emma empezó a mostrar señales de nerviosismo. Sus ojos se movían por la habitación, buscando una salida. Finalmente, no pudo soportar la presión y rompió a llorar, su compostura completamente destruida. Entre sollozos, Emma confesó. Explicó que llegó a la casa de Sophie pocos minutos después de que el pastor Thomas se fuera. Había estacionado su coche, lejos de la vista, y al no obtener respuesta tras tocar la puerta, entró y vio a Sophie en el suelo, herida pero aún consciente. Emma describió cómo un impulso la llevó a tomar una decisión que cambiaría todo. Aunque una parte de ella quería ayudar a Sophie y llamar a la policía, otra parte decidió terminar lo que había comenzado. Sabía que si Sophie sobrevivía, podría exponer su relación y destruir su vida. Emma no podía ignorar el hecho de que Sophie la había estado chantajeando con fotos íntimas, amenazando con publicarlas en las redes sociales y en la página web de la iglesia de su esposo si terminaba su relación. Ese chantaje había sido la razón principal de su visita a la casa de Sophie. Emma contó que al encontrarla aún con vida, decidió estrangularla para asegurarse de que no pudiera hablar ni cumplir con sus amenazas. Aunque sus sentimientos por Sophie habían sido reales, el miedo y la presión la llevaron a cometer el acto. Después de asegurarse de que Sophie estaba muerta, salió apresuradamente de la casa, eliminando cualquier evidencia que pudiera vincularla al crimen. Los detectives escucharon la confesión de Emma en silencio, sorprendidos por el giro de los eventos. Habían sospechado de su implicación, pero no conocían el motivo hasta ese momento. Con la confesión de Emma, el caso tomó forma completa. El pastor Thomas fue acusado de agresión por su papel en los eventos previos al asesinato, pero su sentencia sería mucho más leve en comparación con la de Emma. El juicio de Emma comenzó el 30 de septiembre de 2022 y la evidencia en su contra era abrumadora. La fiscalía presentó un caso claro y convincente, y el jurado no tardó en entregar un veredicto de culpabilidad. Emma fue condenada a la pena de muerte por el asesinato de Sophie Williams. Hawk quedó devastado por las revelaciones sobre la vida secreta de su esposa. Luchó por aceptar que nunca había conocido realmente a la mujer con la que se casó. Se sintió traicionado y engañado, y su mundo quedó completamente destrozado. La comunidad quedó conmocionada por los eventos que habían ocurrido. El asesinato de Sophie envió ondas de choque a través del pequeño pueblo, y la implicación de Emma dejó a todos atónitos. El pueblo nunca sería el mismo, y la memoria de la trágica muerte de Sophie permanecería durante años. Los medios locales cubrieron extensamente la historia, y la comunidad fue lanzada al centro de atención nacional. El caso planteó preguntas sobre los secretos que pueden esconderse detrás de puertas cerradas y las devastadoras consecuencias de las emociones descontroladas. Al final, la comunidad intentó recuperarse y sanar. Se unieron para apoyarse mutuamente y buscar una forma de seguir adelante, pero la memoria de la muerte de Sophie nunca se olvidaría. Con el juicio y la condena de Emma, el caso finalmente llegó a su conclusión. El pastor Thomas, a pesar de su confesión inicial, fue sentenciado únicamente por agresión, ya que quedó claro que no había causado la muerte de Sophie. Sin embargo, el peso de la culpa lo persiguió. Su reputación como líder religioso quedó irremediablemente dañada y su congregación se dividió. Algunos lo defendieron, argumentando que había actuado bajo extrema presión emocional, mientras que otros lo condenaron, exigiendo su renuncia como pastor. Emma, ahora en prisión esperando la ejecución de su sentencia, se sumió en una profunda reflexión sobre sus acciones. En sus últimos días escribió cartas dirigidas a las familias afectadas, incluido Hawk, pidiendo perdón por el dolor que había causado. A pesar de sus esfuerzos, Hawk nunca respondió. Su dolor era demasiado profundo para buscar reconciliación.
Hawk trató de reconstruir su vida tras el asesinato de Sophie. Vendió la casa donde ocurrieron los eventos, incapaz de soportar los recuerdos que cada rincón le traía. Volvió al trabajo intentando distraerse, pero la sombra de lo sucedido nunca lo abandonó. Se alejó de la comunidad, buscando un nuevo comienzo lejos del escándalo. Aunque algunos vecinos lo apoyaron y lo alentaron a quedarse, Hawkeye sabía que nunca podría sentirse en paz en ese lugar. El pueblo intentó sanar después de la tragedia. Las conversaciones sobre el caso trajeron a la luz temas importantes como el impacto de las expectativas sociales, la presión de mantener secretos y las consecuencias devastadoras del chantaje emocional. Las organizaciones locales comenzaron a organizar talleres y eventos comunitarios enfocados en promover la salud mental, el apoyo emocional y la tolerancia. Aunque estos esfuerzos lograron unir a algunos, las cicatrices de los eventos seguían siendo visibles en el pequeño pueblo. Los medios nacionales también se mantuvieron enfocados en el caso durante meses, con programas de televisión y podcasts. Los medios y artículos analizaron cada detalle del asesinato de Sophie Williams. Se debatieron las implicaciones éticas y morales de las decisiones de Emma y Thomas, y el caso se convirtió en un símbolo de las tragedias que pueden surgir de las emociones humanas no resueltas. Los reportajes sobre el juicio y sus consecuencias atrajeron la atención de todo el país, manteniendo viva la historia mucho después de que el caso se resolviera. Con el tiempo, las memorias de Sophie se convirtieron en un recordatorio sombrío para la comunidad. Algunos vecinos colocaron una placa conmemorativa en el refugio de animales donde Sophie había trabajado como voluntaria, honrando su bondad y dedicación a los demás. Otros organizaron eventos anuales en su honor, recaudando fondos para apoyar a las familias militares y a los refugios de animales. A pesar de los oscuros secretos que salieron a la luz después de su muerte, muchos eligieron recordar a Sophie como una persona que impactó positivamente a quienes la conocieron. La historia de Sophie, Emma y Thomas quedó grabada como una advertencia de cómo los secretos, las pasiones no controladas y las decisiones impulsivas pueden desatar tragedias inesperadas. Aunque las vidas de todos los involucrados quedaron marcadas para siempre, la comunidad intentó encontrar en la tragedia una oportunidad para crecer y reflexionar.